Con el expresidente Julio María Sanguinetti, gracias por acompañarnos esta mañana. Ya nos habíamos saludado previamente antes de la pausa. Bueno, arranquemos por varios de los temas que nos interesa su opinión. En primer lugar, bueno, que comparta con nuestra teleaudiencia qué impresión le dio el resultado de esta pasada elección, dónde quedó el Partido Colorado, el porcentaje obtenido. Bueno, fue una elección flashes, primer flash. Ahora sí está el 100% del escrutinio, digo, porque se dio a conocer ayer en la tarde. Sí, bueno, esos son ya detalles, ¿no? Pero las líneas gruesas. Primera, ganó el cambio frente a la continuidad, parece claro. Segunda cosa, el reclamo de seguridad ha sido absolutamente dominante. Creo que es casi inverosímil que haya habido 1.100.000 votos en favor del sí, cuando todos los candidatos, desde Martínez hasta Manini, estaban en contra. O sea, eso me parece un hecho increíble. Yo había escrito hace 2 domingos un artículo explicando el tema de lo que podía significar el sí, y decía que es muy difícil que salga, pero 700, 800.000 votos pueden ser digamos, una gran demanda, ¿no? Una gran advertencia. Me quedé corto. Quiere decir que es una segunda nota muy dominante, que es muy clara. La tercera cosa que uno ve, que se vincula a la segunda, es la aparición por primera vez del Cabildo Abierto, que supera un 10%, y eso es también una expresión, a mi juicio, más allá de la personalidad del general Manini, vinculada a la demanda de seguridad. Como imagen, digamos, que es otra cosa que allí está. En cuarto lugar, bueno, nuestro partido lo podemos mirar en una doble perspectiva. Si lo miramos como podíamos en algún momento vislumbrar mejores resultados, bueno, el resultado no fue el mejor. Si lo miramos en la perspectiva de hace 1 año y medio, cuando estábamos muy caídos, allá por abril o mayo del año pasado, que fue cuando nos lanzamos a esta última aventura en la que hemos estado, el resultado fue bueno. En todo caso, el Partido Colorado, que fueron los grandes objetivos que nos fijamos entonces, era que el Partido Colorado volviera a ser relevante desde el punto de vista electoral, que lo es sin duda, es el primero o segundo socio de la coalición, y en segundo lugar la idea de coalición, que lo hemos hablado con ustedes, cuando empezamos no estaba esa idea flotando y desde entonces la estamos agitando y hoy ¿Primero la o estamos segundo viendo. socio de la coalición? Bueno, ¿Primero según cómo lo segundo? mire. Porque ¿Pero qué opina usted al respecto? No, si ya considera a la calle Puesto, es el primer socio, digamos, ¿no? A eso me refiero. Pero sin duda es un socio relevante de la coalición. De modo que, bueno, este es el panorama que tenemos en un mundo contemporáneo bastante inestable y en una región bastante complicada, que va a seguir siendo complicada como por todos los lados. Doctor, vamos a los bifes. Se está negociando por estas horas la conformación del documento de coalición, que según lo que me habían dicho a mí, la calle Pou y su equipo tenían pensado tenerlo pronto ya a la semana de las elecciones. Estamos a martes y todavía no se ha rubricado. De hecho, se dice que si se alcanza el acuerdo no va a haber una foto en conjunto. Esas son cuestiones de forma, pero que mucha gente las mira. ¿Cuál es la posición del Partido Colorado con relación al documento de 13 páginas que se envió para conformar el gobierno de coalición? ¿Y qué devolución han tenido de algunos apuntes que me consta, de hecho está reflejado en la prensa, pero también había trascendido ayer, ustedes hicieron que no les convencía del documento que les enviaron? Mire, primera cosa, se hablaba de un documento genérico inicialmente, de unos 10, 12 puntos generales. Luego, en cierto momento, se cambió hacia un documento mucho más pormenorizado como es este que hay. Y que naturalmente son los documentos que pueden dar más credibilidad a la coalición, pero también más dificultad a la hora de ir afinando conceptos o ir afinando cosas. Yo diría que no tuvimos diferencias sustantivas, algunos detalles sobre algunas cosas,
aún no bien definidas exactamente, pero son, a mi juicio, son detalles. Y hay otras cosas que, en fin, necesariamente van a ser un poquito más complejas, como las que refieren a la educación, ¿no? En donde está lo institucional y donde está lo sustancial, ¿no? ¿Pero qué no les convence, por ejemplo, el tema del liceo militar? No es que no nos convenza. Digo, hay cosas que luego habrá que ver en la práctica cómo se manejan, digamos así, ¿no? El tema de las direcciones generales, si es lo mejor tener direcciones generales o consejos de las ramas. ¿Cómo le diré? No nos oponemos a eso, lo cual no quiere decir que uno esté entusiasta, ¿no? Es una propuesta de Edio 21 en su momento. Es decir, que hay cosas de matiz, pero en lo sustancial, los grandes rumbos, que es lo que importa, ¿no? Porque al final los detalles luego lo va a ir poniendo la realidad. Acá lo que importa es un gran cambio en la inserción internacional del país, un gran cambio en el equilibrio fiscal, un gran cambio en la educación y dominante, claro, un gran cambio en la seguridad pública. Doctor, y ahí eso está claro. Y en esos aspectos estamos... Claro. Ahora, esto, lo que se está jugando es una elección. Sí. Y para la elección se dijo, nosotros, los partidos que integramos la oposición, que vamos por el cambio, que fuimos la mayoría en el último domingo de octubre, nos vamos a poner de acuerdo en estos puntos. De hecho, insisto, se había puesto un plazo que ya no se está cumpliendo. La pregunta concreta es, más allá de las diferencias o matices que pueda haber... Hay 95% de acuerdo. Lo que pasa es que se fue, como digo, a un programa demasiado detallado y siempre hay pequeños ajustes. ¿Usted hubiera preferido ir por algo más general ahora? Quizás sí, porque esto requiere... Usted sabe lo que hubiera preferido, porque lo hemos hablado aquí, con usted en la radio varias veces. Yo hubiera preferido que todo esto se hubiera hecho antes. Lo dije, me pasé un año predicando eso. Casi que en las internas ya reclamaba, y ¿no? bueno, está, pero pasó. Digo, no es lo que uno prefiere, es lo que es posible. La política es el arte de lo posible. Y en ese sentido, yo creo que está bien el acuerdo y ha logrado ya los consensos suficientes como para considerarse que la coalición ya está consolidada. Un día más, un día menos, no va a cambiar la cosa. Y además, las diferencias no son sustanciales. Hay muchas más diferencias entre Andrade y Astori que entre todos nosotros, digamos, vamos a ser claros, digamos, ¿no? Pues la coalición frentista tiene diferencia entre comunistas que no creen en la democracia y otros que creen en ella. De modo que diferencias esas son de filosofía. Hoy en la coalición no las hay, en lo que es hoy esta coalición del cambio no las hay. De modo que yo creo que vamos a una buena elección y que a su vez la calle se ha mostrado con un liderazgo claro, con un liderazgo sólido, convincente, ha dado buenos pasos en todas las decisiones políticas que tomó, que es importante. Ahora, ha demostrado madurez. Cuestionan cuánto puede llegar a perdurar esta coalición con actores tan distintos. Usted, bueno, también lo ponía como ejemplo lo que sucede dentro de un propio partido. Si vamos a las diferencias... Pero ¿cuántos años debería por lo pronto mantenerse esta capacidad de acuerdo, de consenso, al menos para poder lograr objetivos? Mire, más allá de que uno se puede asegurar, ojalá ¿verdad? 5 años, nada se puede asegurar. Por eso. Nada se puede asegurar. Pero siendo actores tan complejos, tan distintos los que deben como le digo, consensuar. mire, cuando el Frente arrancó era más complejo todavía, porque había diferencias filosóficas. Unos son demócratas, otros son antidemócratas. Bueno, acá ya no hay diferencias filosóficas. A uno le podrán gustar más que haya de pronto más liceo militar y otros menos, pero eso no hace a la cosa, claro, digamos, ¿no? No son cosas sustantivas. Así que, ahora, todas las coaliciones, he vivido varias, por eso, de todo tipo, a lo largo de mi ya larga vida de ministro y de presidente. Quizás el ideal de coaliciones ha sido el que tuvimos en la segunda presidencia con el Partido Nacional y el Partido Colorado, que fue la que nos permitió hacer la reforma de la educación, la reforma de la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue 5 años estable. Antes de eso, el gobierno Lacalle había tenido una coalición inicial que después se hizo más parcial. En nuestra primera presidencia no tuvimos una coalición, tuvimos lo que Wilson llamaba la gobernabilidad, es decir, acuerdos parciales, progresivos, que se iban dando. Yo personalmente creo que, más allá de las dificultades que las hay, también hoy quedan todos sometidos al escrutinio de la gente, ¿no? Esta tendencia a la fragmentación, ustedes saben que a mí
no me ha gustado, la he discutido mucho, pero es un hecho. Lo de los partidos nuevos. Lo de los partidos nuevos. En consecuencia, pero como es un hecho hay que asumirlo. Y yo aspiro a que estos partidos entiendan la necesidad de la estabilidad, porque también ellos se ponen al escrutinio de la gente. Y a la gente tampoco le va a gustar, digamos, esos perfilismos que luego generan discrepancias. Yo soy optimista porque el grueso de la coalición está sólido. Después de todos los partidos tradicionales sacamos más votos que el Frente Amplio, lo cual no es un dato Cuando especial. dicen los partidos tradicionales son Partido Nacional y Partido Colorado. ¿Alguien lo duda? No, digo, porque no se ponga tan fino. No, porque después va a estar la gente de Cabildo Abierto y va a decir, no desconoce. Bueno, no es un partido tradicional. No, claramente es que un no, partido claramente que tradicional. no. Pero usted está haciendo la distinción esa de, yo que lo interpreto, por eso es una interpretación mía, usted está diciendo los que damos garantía de cómo nos vamos a comportar en el periodo legislativo. No, le diría que es un núcleo inicial tradicional. Lo otro es la novedad. Los otros son los que están expuestos hoy a mostrar quiénes son, a definir su identidad. A Novi no se la ha visto en el gobierno, al general Manini no se la ha visto en el gobierno. Tendrán ahora que demostrar cuáles son sus capacidades políticas, son elementos de novedad. Son los demás estamos probados, algunos demasiado probados. Ahora, ¿y si gana Martínez? ¿Hay posibilidad de un acuerdo que garantice una gobernabilidad? No va a ganar Martínez, así que no me pongo en esa hipótesis, honestamente le digo. No, pero todavía no se puede descartar. No, pero el esa Frente posibilidad. voló todos los puentes. Si usted me habla de credibilidad, voló todos los puentes. Gobernaron 15 años con un criterio absolutamente hegemónico. Hasta últimamente, cuando hubo renuncias en los entes, dijeron no nombramos más nadie de la oposición. Es decir, ha sido una actitud claramente hegemónica que no habilita ninguna situación de concordancia. Pero no se preocupe que esa hipótesis es teórica. Está muy confiado. No se va a dar. No se va a dar. La última... Realmente no es que sea un sentimiento o un deseo. Vuelvo a decir, la voluntad de cambio es más fuerte que la voluntad de permanencia en la sociedad. Y es lógico, cuando todos los días estamos viendo, recién ustedes publicaban ahí las tapas de los diarios, ¿no? Seguimos hundidos en una crisis de seguridad, que no es que nadie tenga la solución milagrosa. Pero el tema es que el gobierno lo niega, siguen diciendo que estamos fantásticos. Sobre el tema ese de la seguridad, doctor, y discúlpame que vuelva sobre el tema del acuerdo de coalición, porque a mí me parece sustancial por la relevancia que le dio incluso a la calle Pou a este asunto. Refleja hoy el diario del Observador, pero ya había otros colegas que lo habían manejado, y a mí me consta también que, por ejemplo, en la propuesta de este acuerdo programático están incluidos algunos puntos que vienen de la reforma Vivir Sin Miedo. Exacto. No está la Guardia Militar, pero hay otros puntos. Usted se manifestó claramente, incluso sobre el final de la campaña, a favor del sí. Sin embargo, dice, se refleja hoy en la prensa, que parte de la respuesta del Partido Colorado, de lo que no les convencía de la propuesta de la calle Pou, es ese asunto de la seguridad, el tema de endurecer las o no permitir la excarcelación de algunos delitos, el tema de la cadena perpetua revisable. Ahí no hubo objeción. No hay objeción en eso. No hubo objeción. ¿Ustedes acompañan esos...? No hubo objeción. Yo vi el documento ayer, entendamos, las versiones van cambiando por minutos, pero no hay objeción. ¿Ustedes no tienen objeción en incluir en el acuerdo este? No hay objeción. Es importante aclararlo porque había trascendido que era uno de los puntos que No, estaba bueno, en son temas discutibles, no son temas matemáticos, pero no hay objeción. Y además le digo una cosa, ¿no? Vuelvo a la respuesta. Hoy estamos en una sociedad contemporánea muy distinta y no se puede dejar de advertir la trascendencia que para el sistema tienen estas expresiones de la ciudadanía más allá de los partidos. Este 1.100.000 votos dice muchas cosas y las dice bien. En otros lugares está pasando eso mismo, pero de un modo turbulento. Acá ocurre dentro de la democracia. A todos los partidos la gente nos dijo, miren que queremos esto. A todos los partidos, se lo dijo a todos los candidatos. Le dijeron, ustedes están equivocados. Bueno, me parece que este es un mensaje muy importante y por eso mismo normas de este tipo nadie puede dejar de entender
que tienen un sentido y que son respuestas a un reclamo de la gente que no se puede eso hoy. Ahora, en un momento de una situación de la región tan compleja, ¿no? Lo vemos con Chile, bueno, lo vemos en otros países también, incluso también Bolivia, Ecuador, cuando la vicepresidenta Lucía Topolansky habla de que si gana la oposición podría generarse una gigantesca movilización social, en momentos en que nos llegan las imágenes de lo que está ocurriendo en países tan cercanos y tan queridos. Mire, el Frente Amplio está apelando ahora al miedo y al terror. Como ellos tienen el control de la fuerza sindical, dice, se las vamos a tirar en contra. Bueno, yo no creo que en el Uruguay tenemos una larga experiencia de convivencia democrática, la fuerza sindical tiene su concepción ideológica, que normalmente discrepa con, digamos, la visión que podemos tener nosotros, pero eso se procesa dentro de la vida democrática. Amenazar con inestabilidad me parece un recurso muy lamentable. Muy lamentable. Realmente la senadora se está equivocando mucho porque está haciéndose, digamos, cómplice de una situación antidemocrática. Y eso, o instigar hacia ello. Eso está muy mal. ¿Que va a haber protestas? Sí. La educación, ¿quién duda? Desde que Vivo 21 presentó su programa, ya la FENAPE dijo que estaba totalmente en contra y que iba a dar batalla. O sea que esa es una batalla que ya sabemos que va a estar. Batalla dentro de lo que es la vida democrática. Batallas dentro de las cuales soy sobreviviente de varias batallas sobre el tema de la educación. FENAPE dice que la propuesta de la coalición en educación es neofascista. Por eso es una barbaridad, lo cual le revela a su vez el grado de alienación de esa dirigencia. Le puede gustar o no le puede gustar, pero decir que eso es fascista, ¿no? Siempre es la acusación esa, y no saben que ellos lo son, por su intolerancia. Absolutamente fascista. Yo recuerdo las cosas que dijeron en su momento a Robert Silva cuando estaba en el Codicen, y yo los califiqué de fascistas porque, vio, hay una célebre comedia de Molière, ¿no? Que el burgués gentilhombre, ¿no? Que hablaba en prosa y no sabía, ¿no? ¿Por qué hablamos en prosa? No hablamos en poesía. Bueno, y este es igual, son fascistas y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la esencia del fascismo? La intolerancia, y son intolerantes. Usted puede decir que esta propuesta le gustan o no le gusta, pero decir que es fascista, lo que pasa es que es la apelación segura. A mí me dijeron fascista cuando se creó el Codicen, que fue cuando era ministro de Educación allá, en mi segunda o tercera reencarnación. Y entonces, sí, voy por la quinta. Y entonces, fascismo, ¿qué tal? Que se suprimen las sagradas autonomías de primaria y secundaria. Decía, no señor, no se suprime la autonomía sigue estando en el Codicen. Lo que ocurre es que hay que darle coherencia a la educación. Bueno, nunca más nadie sacó el Codicen porque hoy al revés. Toda la tendencia es a lograr una educación continua, para lo cual es imprescindible una autoridad común. Es decir, no se puede decir cualquier cosa. A mí me encantaría, creo que sería bueno para el país y bueno para ellos, que estos gremios discutieran con sensatez. Naturalmente podemos discrepar y discrepamos en muchas cosas, pero no se pueden usar con esa facilidad, que es el adjetivo agraviante, que no se usa como una diferencia de concepto, sino como una descalificación. Son propuestas todas democráticas que a uno le pueden gustar más o le pueden gustar menos. Y que además, vuelvo a decir, si va a haber un director general en secundaria, o va a haber 3, o si vamos a tener, como pone Diego 21, solo 2 consejos, uno de enseñanza superior, otro de enseñanza común. Bueno, son temas discutibles, pero ninguno es más demócrata o menos demócrata que el otro. ¿Y la representación docente, por ejemplo, en la ANEP es discutible también? ¿O es discutible también, es discutible también. Creo que ha habido una representación demasiado amplia, digamos así. ¿Por qué? Porque le ha dado, la representación gremial le genera una cierta capacidad de veto. Ahora, ¿eso quiere decir que no deba estar representado en el Codicen? No, yo creo que sí, que debe estar en el Codicen. Ahora, ¿con voz o sin voto? No lo sé, pero en todo caso creo que sí, porque es una voz que hay que oír. Doctor, nos desayunamos hace algunos días con un sector del partido, en realidad 2, uno que es el que ya se reunió con Daniel Martínez, Ortodoxia Ballista, que decide no seguir la línea de
que es verdad, acá hay un tema que es semántico, pero que no es menos importante. Usted me lo marcó en alguna entrevista que tuvimos. La definición del Partido Colorado es recomendar a sus votantes. Porque es nuestra tradición. Recomendar a sus votantes que El Partido apoyen a la Colorado calle Pou. nunca es nuestra tradición, desde la época de Don Pepe. Las decisiones son siempre recomendaciones. Ahora, ¿le sorprendió que aparecieran un par de sectores que apoyaran a Daniel Martínez? Varios sectores no. Un par, dije. Son individualidades, que además hicieron lo mismo en su tiempo. Porque mi viejo amigo Aníbal siempre hace lo mismo. Ya la otra vez votó a Martínez, ¿no? Y bueno, no hay relevancia política, honestamente, ninguna relevancia política. Bueno, no existe eso. No tiene relevancia política, honestamente. Vuelvo a decir, es la reiteración de una actitud que ya usaron en otro tiempo. En su momento, Aníbal ya apoyó a Martínez en otro momento y después se dio vuelta, juntos. Después se estuvieron junto con nosotros en todo este tiempo y bueno, no son relevantes desde el punto de vista electoral. Y Sanguinetti, luego del balotaje, igual indistintamente de quién sea el ganador, va a ocupar su banca en el Senado, va a ocupar también el cargo de secretario general del Partido Colorado. Bueno, ¿Cuál es un poco su objetivo ya enfocado en el 2020? Bueno, mis objetivos son claros, es seguir ayudando a la coalición. Ese ha sido mi objetivo desde el primer día. Y por supuesto, seguir, digamos, en la vida del partido para mantenerlo vivo, activo y modernizado. De modo que los dos objetivos iniciales por los cuales me lancé a esta aventura siguen ahí presentes. En este caso, de ganar, como pensamos, voy a servir a la coalición. ¿Desde dónde? De donde considere más útil. Le diría que, vamos a ver, la verdad que no estoy decidido. Ahora, si usted me dice... Pero depende de qué en particular esa decisión. De las circunstancias políticas de momento, de cómo nos organizamos para eso. Pero doctor, ahora, si usted me dependiendo dice, del resultado le voy a decir una sola cosa. ¿Se ve como Si ministro? usted me dice que voy a estar 5 años en el Senado, le digo que lo dudo, 5 años, ¿no? Porque la vida parlamentaria es muy distinta a la vida, digamos, político-partidaria o a la vida ejecutiva, digamos, ¿no? Personalmente no estoy ya para cargos ejecutivos y es muy distinto, ¿no? No está para cargo ejecutivo. No, yo que sé, capaz que le ofrecen ser canciller. Yo que sé. Sí, no, le aseguro que no voy a ir. Por ahí no transito. Por ahí no transito. Ahora, tal vez... Sí transito por, uno, ayudar a la coalición desde donde se considere más útil, y sí transito por el camino de que el Partido Colorado, que reflotó una situación tan crítica, hoy, digamos, consolide esa presencia de juventud que tiene y que es muy importante, haya una actualización doctrinaria permanente. El mundo está cambiando, al Uruguay le cuesta cambiar, yo diría, a nuestros países les cuesta cambiar, estamos en medio de una revolución, de un cambio histórico, de civilización, y no nos damos mucho cuenta, Es decir, seguimos razonando con viejos parámetros y viejos debates anecdóticos cuando la caravana pasa, ¿no? La propia Europa se ha quedado atrasada, ¿no? Y fíjese lo que era la explosión del Asia, que nos va llevando a todos, arrastra, ¿no? Y nos cuesta entender a veces esas cosas y asumir esas cosas. Entonces, bueno, me quiero dedicar a eso, que es lo que me parece lo más relevante, lo más importante, ¿no? Y sobre las figuras del recambio en la política, bueno, Talvi ha expresado en muchísimas oportunidades, ¿no?, lo admirador que fue y cómo él incurre en la política gracias a Jorge Valle. Cuando se le pregunta a usted por herederos, ¿qué siente al respecto? Mire, los herederos no ¿Se debe tener un heredero? No necesariamente. Los herederos no se inventan. Yo le diría más, si usted mira los últimos años, en todos los partidos, los candidatos del presidente no fueron los que ganaron. Le pasó a Vázquez con Astori, ¿no?, que perdió con Mujica. Me pasó a mí con los candidatos que pensé que eran los mejores en su momento. Y por supuesto, todos grandes figuras estamos hablando. Sin embargo, no fueron las que triunfaron en la interna. Y si los herederos no se inventan, tienen que nacer naturalmente, espontáneamente. Pueden ser más herederos o menos herederos, pero no se digitan. Ahora Mujica acaba de digitar a uno ya, ¿no? Vamos a ver cómo le va. Ahora sí. Es decir, porque ya le intervino la campaña a Martínez
Con lo Pero cual... se llevan bien, Orsi y Martínez, se llevan bien, se conocen, un intendente de Montevideo, el otro Sí, de Canelones. Sí, no, pero entendámonos, mi colega Mujica le hizo una intervención. No parece ser Orsi tampoco alguien radical del dijo, Frente Amplio ni no, mucho menos. No, lo que estamos diciendo es otra cosa. La campaña venía, naturalmente, con un protagonismo el candidato. Aparece mi colega Mujica y dice, bueno, me hago yo cargo de la campaña y ahora vamos a poner de portavoz a este otro. O sea, trata de buscar un cambio radical, lo cual impone, obviamente, decir, no estoy conforme con lo que está pasando, no estoy conforme con el resultado, vamos mal. Bueno, y allí entonces ya también aparece la figura de Orsi como una especie de continuación o de prolongación de su propia situación. Pese a que son tan distintos desde el punto de vista personal, ¿no? Bien. Bueno, a Mujica no nos parecemos nadie, es un personaje singular. Bueno, y de acá al 24, ¿cuáles son sus planes? ¿Eh? De acá al 24 de noviembre, ¿cuáles son sus planes? Ayudar, vamos a estar compartiendo algunos actos de nuestro partido, unos sí, otros no. En algún lugar de repente vamos a saludar a los colegas blancos con los cuales estamos asociados ahora, pero sobre todo me parece que predicar y explicarle a la gente que la coalición, que la segunda vuelta es con la cabeza. Lo dijo el que creó la doble vuelta en la etapa contemporánea, Michel Debré, un constitucionalista francés, que dijo la primera con el corazón, la segunda con la cabeza. En la primera uno vota aquello a lo que pertenece, en la segunda al pariente más cercano de su familia ideológica. Bueno, y eso es lo que yo también le digo a los correligionarios vallistas, que a veces asumen una ortodoxia vallista y dicen no puedo votar a nadie que no sea vallista, entonces nos marginamos. No. Lo que tenemos que mirar es quién nos da más garantía democrática, quién nos garantiza que vamos a estar más en la economía actual, quién nos garantiza que vamos a los tratados de libre comercio, quién nos garantiza que vamos a cambiar la educación de una buena vez. Bien. Y que vamos a enfrentar la inseguridad sin complejos. Y entonces eso es el balance, porque la política es balance. El día en que uno esté convencido 100% de un candidato, 100% de un partido, que se asuste, porque normalmente va a estar equivocado. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Julio María Sanguinetti, por habernos acompañado esta mañana, para hablar de todos los temas.